Kevin, ¿cómo le va? Buenas noches. Marcelo Insaurralde, Mara Evaristo, lo saludamos para el Informativo Federal de Norte Grande Federal. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto charlar con ustedes. Muy bien. Este habeas corpus que se presentó, ¿cuáles son las bases, Kevin? Sí, bien, lo cierto es que el día de ayer, tanto en mi carácter de presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, que somos un organismo de derechos humanos, una institución de derechos humanos que debe velar por los derechos de las personas privadas de libertad, junto con la defensora general adjunta de la provincia, quien es, para que la gente entienda, la jefa de todos los defensores oficiales, que bueno, representan a la gran parte de las personas privadas de libertad, interpusimos un habeas corpus con un pedido de inconstitucionalidad en subsidio. Significa que en el caso de que no se haga lugar al habeas corpus solicitamos la declaración de inconstitucionalidad de la ley recientemente sancionada que limita el uso de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de libertad. Los fundamentos centrales tienen que ver con la regresividad en materia de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de leyes, no de ideologías ni caprichos, sino de leyes que están contempladas, la ley máxima que es la Constitución y los tratados internacionales a los que el Estado se adhirió, particularmente en el sentido de que no se puede retroceder una vez que se garantizaron derechos como la educación a través de los teléfonos celulares, el contacto con familiares afectos, el contacto con abogados defensores y con instituciones de derechos humanos, que las personas privadas de libertad de la provincia, los presos, vienen haciendo uso y goce desde hace un poco más de un año. Con la pandemia, para que la gente sepa, se habilitó el uso de teléfonos celulares a la totalidad de las personas privadas de libertad porque no podían acceder a las visitas, ¿sí? La forma de compensar esto en todo el país fue habilitar el uso de teléfonos celulares. Lo cierto es que por la experiencia positiva que trajo eso aparejado, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia decide dar un paso más y consolidar este derecho ya con una regulación que tiene que ver con usos prohibidos, permitidos, formas de registración e ingreso. Lo cierto es que esta ley lo que buscaba es retroceder en este aspecto y pasar a la prohibición absoluta, que era una situación que teníamos hasta el año 2021. Con lo cual nosotros, el objetivo de esta presentación judicial es que haya una orden de parte de la justicia, particularmente el Superior Tribunal de Justicia, que impida retroceder en estos derechos, ¿sí? Que es lo que corresponde por manda legal y constitucional. Ahora, doctor, recién habló de los aspectos positivos que trajo esto para obviamente las personas que están detenidas, intuyo debe ser desde la posibilidad de interactuar con sus familiares, pero también se evalúan los aspectos negativos que trajo la utilización de celulares por los presos en lo que ha sido extorsión, inclusive hay datos que hablan de violencia de género, cómo se siguieron hostigando a víctimas. En ese caso, ¿cómo se contempla estas situaciones? Sí, es una pregunta muy interesante porque nosotros justamente cuando nosotros recomendamos la legalización de los celulares y creemos que se perdió una oportunidad importante de parte de la Cámara de Diputados de establecer una normativa que contemple todos estos aspectos que vos estás mencionando y se pasó a la prohibición absoluta. Lo cierto es que en el debate legislativo fueron esgrimidos hechos para argumentar la prohibición que obedecen a otras provincias, particularmente la provincia de Córdoba y Santa Fe, donde, para que la gente sepa, nunca estuvieron permitidos los teléfonos celulares. Es decir, los argumentos principales o los casos expuestos muchas veces mediáticamente, hay que ver, y es un consejo que damos a los comunicadores, que ver dónde suceden, porque justamente si suceden en provincias donde están prohibidos los teléfonos celulares, indican justamente lo que nosotros ya sugeríamos, que es el fracaso de la prohibición y que justamente el paso es la regulación para poder detectar estos usos prohibidos y poder actuar en consecuencia, que fue lo que hizo la provincia del Chaco. De hecho, inclusive en la Cámara de Diputados se trajo a colación hechos que suceden en cárceles federales, particularmente la cárcel federal de aquí de Resistencia, la unidad 7, y hay que aclarar que en las cárceles federales nunca estuvo permitido el uso de teléfonos celulares. Es decir, para que la gente sepa, los principales argumentos o los casos que mediáticamente se presentan como delitos cometidos de las cárceles casi invariablemente suceden en cárceles donde el uso está prohibido y es un uso clandestino, y no en provincias como la provincia del Chaco que han avanzado en su regulación. ¿Esto significa que no exista la posibilidad de que se cometa un delito desde la cárcel? De ninguna manera, no somos ingenuos en ese sentido, pero lo cierto es que la única forma de detectar justamente cuando suceda esto, actuar en consecuencia, facilitar la investigación y saber exactamente de dónde se cometió el delito y en definitiva llevar justicia a las víctimas, es la regulación y no la clandestinidad, que es lo que se pretende, ¿sí?,
con la aplicación de estas leyes que prohíben su uso, que nos lleva a una situación anterior. Imaginémonos que el proyecto fue presentado en el 2016, cuando estaban absolutamente prohibidos los teléfonos celulares. Es decir, en el 2016 se quiso prohibir algo que ya estaba prohibido, con lo cual esto nos muestra que en realidad nunca pudieron ser controlados los teléfonos celulares en las cárceles, y justamente la única forma de controlarlos es mediante la regulación y no mediante la prohibición. Me parece que la línea es muy delgada, ¿no?, entre un derecho adquirido y un beneficio. Entonces, ¿con qué vara lo medimos? Sí, es muy interesante, porque de ahí también viene la importancia de tener datos, ¿sí? Cuando hablamos de casos de delitos cometidos en las cárceles, es muy importante tener datos y no actuar por prejuicios, ¿sí?, o por hechos mediáticos que no se sitúan en la provincia de Chaco, como lo mencionaba, y nosotros instamos al Ministerio de Seguridad y Justicia, a la Fiscalía, a que empiecen a producir datos sobre los usos prohibidos de los teléfonos. Como bien decía, hay que poner en los dos platos de la balanza los beneficios y los perjuicios. Ahora, doctor, nosotros podemos dar cuenta... Sí, porque es interesantísimo el debate. ¿Usted se pudo sentar a hablar con el diputado que es el autor de esta reglamentación o de lo que es ya esta ley? Hablo del diputado Olivio Gutiérrez. ¿Se pudo sentar a hablar en una mesa? Digo, a ver, usted desde el Comité en contra de la Tortura tenemos esta idea, usted tiene esta idea. Digo, antes de llegar a esto, a una ley, a un habeas corpus, donde es como que volvemos siempre a foja cero, ¿pudo hablar personalmente con el diputado? Sí, es muy interesante, porque justamente nosotros como comité nos enteramos un día antes de que iba a estar este proyecto para ser tratado en la sesión del día, ¿sí? Entonces, en ese momento entablamos comunicación con varios diputados, entre ellos con el autor del proyecto. Particularmente y personalmente me puse en contacto con él, le expresé nuestra preocupación como institución, y de que no solamente eso, sino que necesitábamos, nos sería muy útil comentarle a él cuál es la realidad de los contextos de encierro de la provincia, ¿sí?, y en qué se habían utilizado los teléfonos celulares, porque es algo que nosotros conocemos de primera mano y todo el tiempo, ¿sí? Inclusive, sin exagerar, se han llegado a salvar vidas gracias al uso de los teléfonos celulares por atenciones de urgencia que se han hecho por intervenciones o por pedido de las personas privadas de libertad. Con lo cual, hemos tenido un intercambio, entiendo yo, muy fructífero, porque el propio diputado, en este intercambio acerca donde le pasamos información y le explicamos algunos argumentos, nos comenta de que él estaba convencido de la necesidad de limitarlo, sí, muy respetuosamente, y de que de ninguna manera era pedagógico los videos de las personas privadas de libertad peleándose, es decir, de las peleas entre los presos que se viralizan o que se exponen. A lo que nosotros le contestamos al diputado, le contesté de que justamente gracias a esos videos que pudieron salir a la luz de presos peleándose entre sí, que es lo que evidentemente se intenta evitar, es que pudimos interponer desde el comité denuncias, ¿sí?, acerca de omisiones o zonas liberadas por parte del servicio penitenciario en el complejo penitenciario número 2. Es decir, que nos permitió, en la exposición pública de lo que sucede adentro de la cárcel, nos permitió visibilizar muchas falencias del sistema penitenciario, y que eso, lejos de ser algo negativo, es algo extremadamente positivo. Es decir, que no hay peor idea que ocultar la realidad en ese sentido, y que si bien lógicamente es cierto que no es todo lo que pasa, porque el 99% de las personas privadas de libertad no se pelean, no son agresivas, etcétera, lo cierto es que también es importante que la sociedad conozca eso, porque justamente genera cambios en la forma del funcionamiento de las cárceles, y de hecho en la provincia de Chaco lo hizo. Con lo cual, con el diputado particularmente coincidimos en la necesidad de seguir dialogando al respecto, pero bueno, creemos que tal vez alguna incidencia también tuvo el hecho de que el propio diputado haya cambiado la palabra prohibición, prohibir, a la palabra limitar, que fue finalmente el propio diputado que emociona el cambio de la prohibición absoluta a la limitación, dejando claro que no era la idea de restringir derechos a las personas privadas de libertad. Y nosotros en esto somos muy sinceros y respetuosos. Nosotros decimos muchas veces los proyectos pueden ser muy bien intencionados, ¿sí? En este sentido no dudamos de la intención, seguramente, de proteger a las víctimas del delito, pero por eso es lo importante pedir opinión, que es algo que siempre la Cámara de Diputados lo hizo respecto a toda iniciativa que tiene que ver con los privados de libertad, y nuestra ley que nos constituye nos dice que tenemos un asesoramiento obligatorio, si se quiere, respecto a toda iniciativa. Y en este caso, lamentablemente no sucedió, porque si no, tal vez el proyecto podía salir más matizado y con más información. Pero no solamente eso, tampoco fue solicitada la opinión del propio servicio penitenciario,
que es la autoridad que va a tener que aplicar esta reglamentación. Y voy a decir por qué es importante la opinión del servicio penitenciario. Por una cuestión obvia, que son las personas que van a tener que aplicarlo, es decir, entrar a una requisa, sacar los 870 celulares que existen. Y segundo, porque la realidad del personal penitenciario es que dependen de los teléfonos celulares, ¿sí?, para comunicarse entre ellos, entre los grupos de guardia, entre los grupos de requisa, para acudir a una urgencia médica, para trasladar detenidos. Es decir, que el proyecto tal cual salió con la obligación de instalar inhibidores de señales en todas las unidades, no solamente afectaría el derecho de las personas privadas de libertad, sino la correcta labor y el desempeño penitenciario, es decir, que traería problemas al propio personal penitenciario. Por eso la necesidad de que estos proyectos sean consultados previamente, como cualquier otro proyecto de ley, digamos, si vamos a legislar en materia de salud, hay que preguntarle al Ministerio de Salud qué opina. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Al servicio penitenciario, a nosotros como organismo de derechos humanos, no necesariamente tienen que hacernos caso, por supuesto, pero sí mostrar otra parte de la realidad. Nosotros recibimos infinidad de llamados de personas privadas de libertad que hoy en día están con medidas de protección, inclusive hemos podido interponer habeas corpus, desarticulado, la defensa pública ha desarticulado redes de corrupción penitenciaria dentro del complejo penitenciario número 2, gracias al aviso de las personas privadas de libertad a través del uso de teléfonos celulares. Es decir, que trajo muchos beneficios al sistema, que por supuesto que hay que poner, como bien decían ustedes, en los dos platos de la balanza, junto con los posibles riesgos, pero sería muy interesante que hubiesen escuchado la opinión de las instituciones que trabajamos permanentemente dentro de los contextos de encierro. Sí, me parece que están teniendo una mirada optimista y eligiendo ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, priorizando justamente los beneficios, la buena conducta o demás cosas que usted enumeró de las actitudes de los presos al permitirles el acceso a los teléfonos celulares e Internet. Pero ¿qué pasa con aquellos presos que cometieron un delito y gracias al teléfono celular reinciden? Por ejemplo, una persona que está presa por trata de personas y que gracias a tener acceso al celular maneja un prostíbulo desde la cárcel. ¿Qué pasa con esa persona? Sí, bueno, es una buena pregunta. Justamente, por ejemplo, en estos casos de delitos complejos, como trata de personas, narcotráfico, etcétera, que son personas que están alojadas en el sistema penitenciario federal, no en el provincial, que es lo que viene a regular esta ley, es que en el sistema penitenciario federal nunca se habilitaron el uso de teléfonos celulares. Nosotros en la cárcel de la provincia, donde va a regir esta ley, no tenemos esa naturaleza delictiva, no tenemos presos por esa naturaleza delictiva, ni trata de personas, ni narcotráfico, ni prácticamente ningún delito complejo, para que se entienda. Lo cierto es que también es cierto de que hay casos de delitos cometidos. Por supuesto que puede haber, y no vamos, insisto, no vamos a ser ingenuos. Nos gustaría tener datos, nosotros no nos enteramos de casos de uso delictivo, pero justamente en el caso de uso delictivo, la regulación vigente, ¿sí?, es la que permite a los investigadores saber exactamente de dónde se comete ese delito, a diferencia de la clandestinidad, que es una situación donde no se sabe exactamente quién cometió el delito, hay requisas colectivas, pagan justos por pecadores, se le saca el celular a todo el mundo, inclusive al que estaba contactándose con sus familiares que no lo pueden visitar y viven muy lejos, es decir, genera una serie de conflictos. La regulación es la única forma en la que el Estado pueda controlar y tal vez evitar el uso indebido, pero si no lo puede evitar, que se cometa un delito dentro de la cárcel, lo puede investigar más eficientemente si cada persona tiene registrado su propio teléfono celular a su nombre, con su email, con su número de chip, etcétera. Es decir, la clandestinidad no solucionó nada, de hecho en el sistema penitenciario federal el uso es amplísimo. Pero en este caso hipotético, ¿no? Una vez investigado, comprobado que efectivamente cometió el delito, ¿a esa persona no se le debería prohibir o limitar el uso de celulares? Es lo que contempla la regulación actual del Ministerio de Seguridad y Justicia, es lo que contemplaba. No solamente dice los casos de usos prohibidos, sino que explicita la sanción, que es la quita absoluta del teléfono celular. Pero no solamente eso, no solamente tienen prohibido los usos delictivos, que es una obviedad, que no pueden cometer delitos con el celular, sino que tampoco pueden contactarse con sus víctimas. Digo, más allá de que la persona no esté cometiendo un delito, el hecho de contactarse con una víctima del delito, sí, que cometió y por la cual está presa, ya es una infracción y corresponde al retiro del teléfono celular. Es decir, es una verdadera regulación que, a diferencia del uso extendido que había antes de regularlo, donde todo el mundo tenía teléfonos celulares, porque esto hay que decirlo, porque si no parece ser que gracias a la regulación ahora los presos tienen celulares. No, la regulación... No, está perfecto justamente que lo aclare, porque son dudas que van surgiendo.
Exacto. La regulación fue lo que vino, no vino a agregar teléfonos celulares a las cárceles, lo que vino fue a la posibilidad de que las personas registren los teléfonos que los tenían en existencia y que el Estado evidentemente nunca pudo controlar, ¿sí? Disminuye la corrupción en el ingreso de teléfonos celulares, donde los servicios penitenciarios en general tienen mucho que ver, ¿sí? Y permite separar la paja del trigo, es decir, separar a ese 1% de la población que lógicamente puede ser que cometa delitos, ¿sí? Del 99% de la población que literalmente lo usan para hablar con sus familiares, con sus abogados, defensores, etcétera, porque si no es una situación generalizada. Justamente permite hacer esa separación y en esos casos donde se cometan delitos, actuar con todo el peso de la ley y ser implacables y saber exactamente cómo se cometió el delito y de dónde salió. Es decir, es una herramienta para el Estado y para hacer justicia de las víctimas. Obviamente en el marco de una aplicación correcta, aplicando las sanciones, etcétera. Pero la prohibición solamente nos va a llevar a la clandestinidad, donde no se puede saber quién hizo cuál cosa. O sea, nos deja tranquilos moralmente porque tenemos supuestamente prohibido el teléfono celular en la cárcel, pero en los hechos siguen sucediendo igual, se siguen habiendo delitos de las cárceles y solamente que no se sabe de dónde salió. Insisto, hay veces que inclusive se ha llegado al cobro del canon por permitir que personas usen el teléfono celular. A todas esas situaciones de corrupción es que llega la clandestinidad. Es decir, no se está discutiendo acá entre que haya celulares o no, sino la posibilidad de que el Estado pueda controlar ese fenómeno. Doctor Kevin Nielsen, muchas gracias por esta comunicación, le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.